Hola, ¿qué tal amigos? Saludos y bienvenidos de nuevo al taller de agroecología, jardinería y permacultura. En el video de hoy, que hemos decidido llamar biopreparados, vamos a tener un objetivo general y dos objetivos específicos. Nuestro objetivo general es definir cuáles son las plagas y enfermedades que atacan nuestro cultivo y cuál es la mejor forma para combatirlas. Nuestro primer objetivo específico es aprender a elaborar 3 formas de abonos orgánicos. Nuestro segundo objetivo específico es aprender a elaborar insecticidas y fungicidas para defender nuestros cultivos. Ok, entonces vamos a aprender a preparar el caldo de ceniza o lejía. El nombre técnico de esto es hidróxido de potasio. ¿Qué es un hidróxido? Es sencillo, es un óxido en agua. Como sabemos que el potasio es un mineral, se oxida en agua. La ceniza es rica en potasio. Esta sería la ceniza. ¿Ceniza de cuál podemos utilizar? Ceniza del barbecue, ceniza podemos también hacer pues una pequeña fogata y quemar los restos de plantas que tengamos. Este es uno de los insecticidas más baratos y más potentes que hay. No solo es un insecticida, también es un fungicida. ¿Qué pasa? Como hemos aprendido ya, también el calcio y el potasio son alcalinos. Entonces, la mayoría de los insectos y en especial los hongos no sobreviven en medios alcalinos. Entonces, para preparar nuestro caldo de ceniza o lejía o hidróxido de potasio, vamos a utilizar una parte de ceniza y 2 partes de agua. Agua del grifo puede ser. Entonces, lo que vamos a hacer es sencillo, vamos a tamizar para poder que las partículas más gruesas de la ceniza queden en el tamiz. El hidróxido de potasio o lejía o caldo de ceniza es muy bueno para los thrips, ya lo he mencionado, que son insectos blandos. La estructura de ellos, si tú los tocas, ellos se aplastan ahí mismo. A diferencia de un saltamontes, a diferencia de algo otros insectos. Lo que pasa es que él actúa al contacto. Cuando esta sustancia les toca la piel, pues como es alcalina y ellos no sobreviven en medios alcalinos, ellos van a empezar a tener problemas. Prácticamente les va a causar unas heridas y de esas heridas ellos se van a morir. Luego de haber tamizado nuestra ceniza, que quede solo las partículas más finas, lo que vamos a hacer es que la vamos a poner en un recipiente más grande, en donde podamos mezclar la ceniza con el agua. Esta lejía de ceniza o caldo de ceniza o hidróxido de potasio también actúa en contra de los hongos. Hongos como los mohos, como el mildeо polvoso. Entonces, como dijimos, una parte de ceniza por 2 partes de agua. Ya echamos una parte de ceniza, vamos a echar las 2 partes de agua. Y vamos a revolver. Esta lejía de ceniza, para que, como les digo que es un óxido en agua de potasio, no va a estar disponible ahí mismo. Esta lejía de ceniza la tenemos que estar mezclando
y la vamos a tener que estar dejando en reposo durante 3 o 4 días. Esta la dejamos en reposo, pero la vamos a estar revolviendo cada 2 horas, 3 horas, cada que podamos. El caso es estarla revolviendo para que se oxigene el potasio y en contacto con el agua pueda oxidarse. Yo acá tengo una que ya hace 4 días la tengo preparada para que ustedes puedan ver cuál es el color de ella. Va tomando un color rojizo y entre más días la dejemos, más rojiza se va a volver porque más óxido va a haber. Acá podemos observar el sedimento que tiene. Esta parte hacia acá es la ceniza, que ya está en la parte de abajo. Este color sería el color que tomaría nuestra lejía de ceniza. Y ahí nos damos cuenta después de 3 o 4 días, a veces puede ser un color más fuerte, a veces un color más claro, pero siempre va a tomar un color rojizo. Entonces, después de esos 3 o 4 días, ya está lista para nosotros aplicar a las plantas. Pero esta es una concentración muy fuerte. Entonces, se dice que son 10 partes de agua por una parte de lejía o caldo de ceniza o hidróxido de potasio. ¿Cómo así que 10 partes? Es decir, si vamos a tener 1 litro, para 1 litro de agua vamos a aplicar 100 mililitros de esta lejía o ceniza. Si tenemos 10 litros, vamos a aplicar 1 litro de esta lejía o ceniza. Si tenemos 100 litros, vamos a aplicar 10 litros de esta lejía o ceniza. Esa es la concentración de 10 a 1. Como todos los insecticidas, fungicidas o todos los biopreparados que nosotros hagamos, pues siempre es mejor hacer una prueba. ¿Cuál es la prueba? Que yo selecciono unas 2 o 3 plantas y voy y aplico y espero 24 horas. Luego de esas 24 horas, si yo veo que a las plantas no les ha sucedido nada, pues entonces ya pasaría a aplicar los biopreparados en todo el cultivo. Con este debemos de tener especial cuidado en las plantas que están pequeñas, es decir, en los germinados. Lo podemos aplicar, pero entonces para las plantas pequeñas deberíamos de aplicar una concentración de 20 a 1, es decir, si vamos a utilizar 1 litro de agua, debemos de utilizar 50 mililitros de esta lejía o ceniza. Para hacer nuestro fungicida casero, vamos a utilizar agua del grifo, agua normal. Vamos a utilizar leche de vaca, cualquier leche nos sirve, porque en realidad nosotros de la leche, en este caso, no vamos a utilizar los microorganismos. Si fuésemos a utilizar los microorganismos, tenía que ser leche cruda. En este caso, esta es leche deslactosada. Y vamos a utilizar aceite de cocina. Vamos a utilizar también bicarbonato de sodio. Entonces, la dilución es la siguiente. Vamos a utilizar 5 partes de agua por 1 parte de leche. Este envase hace 1200 mililitros, o sea, 1 litro y 200 ml. Entonces, quiere decir que por cada medio litro yo voy a utilizar 100 mililitros de leche. Yo acá voy a utilizar, como el recipiente es de 1200, voy a utilizar 1 litro de agua y 200 de leche. Vamos a utilizar 10 gramos de bicarbonato. El bicarbonato lo que hace es que el bicarbonato es un alcalino. Entonces, los hongos no pueden sobrevivir
en un ambiente que sea alcalino. Ellos son ácidos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a echar los 10 gramos, que serían 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio al agua. Vamos a adicionar nuestros 200 mililitros de leche. Y el aceite de cocina es un pegante. Nosotros siempre debemos utilizar un pegante. De este aceite de cocina vamos a utilizar también 10 mililitros. Tapamos y sacudimos bien. Así quedaría nuestra mezcla. Esta mezcla no la podemos almacenar por más de 2 días, porque la leche va a hacer que la mezcla se dañe y empiece a generar un tipo de microorganismos que ya no son buenos en el cultivo. Este fungicida es especial para el milteo polvoso y para la roya. Sirve para todos los hongos, lo podemos aplicar directamente. Esta es la concentración, no debemos hacer más concentración. Es decir, 5 partes de agua por 1 de leche. Para nosotros hacer el aireado de compost y bokashi, para que nuestros microorganismos tengan alimento, tenemos que echarles algo de azúcar. En este caso vamos a utilizar agua de piloncillo. Este sería el piloncillo. Acá en Colombia le dicen panela. O en tal caso que no tengamos acceso al piloncillo ni a la miel de purga o melaza negra o miel negra, vamos a utilizar azúcar normal de la que conseguimos en los mercados. Entonces vamos a utilizar media libra o 1 libra, si es posible. Entre más energía tengan nuestros microorganismos, mejor. Para que ellos se puedan alimentar. Entonces la vamos a diluir en agua y enseguida la aplicamos al resto de agua que vamos a utilizar para hacer el aireado. Para la mezcla de nuestro aireado vamos a mezclar una parte de compost y una parte de bokashi. En este caso yo voy a hacer un galón de 20 litros. Entonces voy a mezclar para esos 20 litros 1 kilo de bokashi y 1 kilo de compost. Los mezclo bien y los pongo en una lona, en un saco o lona. Si no tienen lonas de estas que son sintéticas, puede ser una lona de trapo. La revuelvo bien y al agua le voy a agregar la mezcla de piloncillo o azúcar o miel de purga. Acá ya se la he agregado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a anudar nuestra lona y la vamos a sumergir. En caso tal de que no quiera sumergir, le vamos a agregar una roca, algo que pese, para que quede sumergida en el fondo del contenedor. Yo a esta le voy a poner esta roca porque pues yo sé que eso flota. Entonces ya pusimos dentro del contenedor con agua, pusimos los ingredientes, que son simplemente una mezcla de bokashi y compost, partes iguales. Para 20 litros de agua, 1 kilo de compost y 1 kilo de bokashi. Y utilizamos media libra de piloncillo o panela. Si es azúcar podemos utilizar 200 gramos. Si es miel de purga podemos utilizar unos 300 gramos también, porque todo eso es muy concentrado. Entonces la clave de esto es que esto lo tenemos que hacer
un día que tengamos tiempo libre, porque vamos a tener que estar revolcándolo durante unas 4 o 5 horas, por ahí cada media hora, porque la idea es que vamos a reproducir un montón de microorganismos que están tanto en el bokashi como en el compost, y la mayoría de ellos son aeróbicos, es decir, necesitan aire. Entonces nosotros tenemos que estar revolviendo cada media hora esta agua para que ellos tengan el oxígeno suficiente para sobrevivir y multiplicarse. Este abono se aplica directo, es decir, no hay que diluirlo. Si hicimos 20 litros, simplemente lo sacamos, lo filtramos para que no queden sedimentos y lo vamos a utilizar directo a las plantas. Vamos a utilizar un pegante como el aloe o el aceite de cocina. Estos microorganismos son los que a la final de cuentas van a hacer la digestión de las plantas. Las plantas, como ya hemos visto, los seres hacen proteólisis y proteosíntesis. Las plantas son muy buenas haciendo proteosíntesis, pero las plantas no pueden hacer proteólisis. Son los microorganismos del suelo los que con sus lixiviados, sus secreciones o excreciones alimentan a las plantas. Por eso es que nosotros no nutrimos las plantas, nutrimos los microorganismos que se comen la materia orgánica y hacen secreciones y excreciones. Entonces, cuando llega el agua, hace un lixiviado que lleva hasta las raíces esos minerales, esos nutrientes que van a estar disponibles para las plantas. Es por eso que nosotros siempre necesitamos fomentar el crecimiento y la diversidad de los microorganismos. Estos microorganismos, como las bacterias, como los hongos, como los protozoos, tienen un crecimiento exponencial. Si en una hora hay 5 microorganismos, a la hora siguiente esos se van a multiplicar. Ya han pasado por todas sus fases, de adulto hasta la reproducción. Es decir, ellos se reproducen muy rápido. Nosotros, si tenemos un solo microorganismo y pasan 4 horas, en esas 4 horas ese microorganismo se ha multiplicado a millones. Entonces, para la preparación de bokashi vamos a ocupar 2 recipientes plásticos. Estos tienen una capacidad de 20 litros y nos darían un peso total de más o menos 15 kilos. Vamos a utilizar 2 de estos. Vamos a utilizar tierra. Vamos a utilizar carbón. Este sería el carbón. Carbón de madera. Vamos a utilizar algún estiércol. En este caso yo tengo estiércol de vaca. Fresco. Ojalá fuera fresco. El estiércol de vaca me parece que es de los mejores estiércoles, ya que pues tiene una potente carga de microorganismos. Vamos a utilizar también salvado de maíz. Este es importante porque prácticamente este es el medio donde los microorganismos se van a poder reproducir. Vamos a utilizar también lo que es la levadura. Vamos a utilizar unos 10 gramos de levadura. Vamos a utilizar el agua de piloncillo o el agua de azúcar o el agua de panela. Y vamos a utilizar aserrín de madera en este caso, o también puede ser cascarilla de arroz. Yo no utilizo la cascarilla de arroz porque la cascarilla de arroz pues viene con agrotóxicos y las personas, para poder tener un certificado, entonces ellos vienen y hacen un análisis tanto de los alimentos como del suelo y de los abonos. Si por algún motivo yo estoy de malas y el análisis de esa cascarilla de arroz
sale con alguna traza de agrotóxico, yo voy a perder la certificación. Entonces nosotros no utilizamos eso. Entonces lo que voy a hacer es que yo voy a triturar, ya sea con un mazo o como podamos, vamos a triturar el carbón de madera. Él se hace muy fino, entonces nosotros lo vamos a mezclar con la tierra para poder, porque si lo trituramos y vamos a aplicarlo a nuestra mezcla, pues todo ese montón de carbón se puede volver un puñito así. Entonces lo trituramos, yo acá ya lo tengo triturado y mezclado con la tierra. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar a nuestra agua de piloncillo o de agua con azúcar, que va a ser las de energía para nuestros microorganismos, vamos a aplicar los 10 gramos de levadura. La levadura es la más importante en este caso, porque son los hongos que van a descomponer la materia orgánica y es los que queremos que se reproduzcan. Igual que el compost, esto funciona para hacerlo, es igual que el compost. Entonces vamos a ir haciendo capas sucesivas de materiales. Voy a hacer la primera capa con cascarilla de arroz o en este caso acerrín de madera. Hice la primera capa. Voy a poner en este caso el estiércol. Ya puede ser estiércol de gallina, estiércol del que ustedes tengan. Voy a poner el estiércol y voy a poner una capa de nuestro salvado de maíz. Enseguida le voy a echar la tierra, voy a echarle una capa generosa de tierra. Voy a humedecer con cuidado de que no quede con mucha saturación de agua. Voy a humedecer con el piloncillo, con el agua de piloncillo. Emparejo y vuelvo a empezar. Una capa de acerrín o cascarilla de arroz. Una capa más o menos generosa. Enseguida vamos con el estiércol de vaca. Vamos a poner una capa también generosa de el salvado de arroz, el salvado de maíz que diga yo. Puede ser también salvado de arroz, puede ser incluso harina de trigo, pero así saldría mucho más caro. Vamos a poner una capa generosa de tierra. Y vamos a humedecer con el piloncillo. Volvemos a empezar. Vamos a poner hasta llenar nuestro contenedor. Vamos a poner una capa de acerrín de madera. Vamos a poner una capa con estiércol del que sea que tengamos. Vamos a poner la última capa de maíz, de salvado de maíz. Vamos a poner la última capa de tierra. Vamos a esparcir bien y vamos a agregar el agua de piloncillo. Enseguida, ¿qué vamos a hacer? Lo que debemos de hacer es darle vueltas. ¿Cómo le vamos a dar vueltas? Para eso vamos a utilizar
nuestro segundo contenedor. Vamos a empezar a pasar de este contenedor al siguiente contenedor. Debemos hacerlo en esta forma para que vaya quedando una mezcla perfecta. Esta vuelta la tenemos que hacer, esta volteada la tenemos que hacer 2 o 3 veces. Esto ocurre igual con el compost, es la misma forma de hacer compost. La única diferencia es que el compost es una descomposición controlada, mientras que este, como tiene microorganismos como la levadura, es una fermentación. Es parecido a hacer cerveza o a hacer vino. El bokashi es uno de los mejores para adicionar microorganismos a nuestro huerto. Tiene una gran carga microbiana y está en unos 20 días. Nosotros tenemos que hacer este volteo 3 o 4 veces cuando lo estamos haciendo. Luego debemos hacer un volteo diario. Esto, como está en proceso de fermentación y tiene microorganismos, va a elevar su temperatura más o menos a unos 60 grados. Si nosotros queremos hacer más, nosotros no necesitaríamos utilizar estos contenedores, pero necesitaríamos utilizar un espacio donde no le dé la lluvia, y podríamos hacer simplemente pilas grandes. Entonces ya le dimos una vuelta, ahora necesitaríamos darle otras 2 vueltas. Yo se las voy a dar y enseguida les muestro cómo queda. Entonces, luego de dar 3 o 4 vueltas hasta que todos los materiales queden bien revueltos, más o menos así se vería nuestra mezcla de bokashi. Para nosotros saber cuál es la medida de la humedad, entonces simplemente nosotros vamos a hacer un puño y lanzamos hacia arriba esa bolita. Si esa bolita se conserva, quiere decir, así como esta, si esa bolita se conserva sin destruirse, quiere decir que es la humedad perfecta. Esta técnica aplica tanto para el bokashi como para el compost. Esa debe ser la humedad que debe tener nuestro compost y nuestro bokashi. Para nosotros saber la temperatura tanto del compost o del bokashi, debemos estarla midiendo continuamente. Podemos tener un termómetro que nos marcaría cuál es la temperatura, pero muchas personas no disponen del termómetro. Entonces lo que podemos hacer, una técnica, es que cuando ya nuestro compost o nuestro bokashi hayan alcanzado temperatura, nosotros vamos a hacer un hueco con la mano hasta la parte intermedia y debemos contar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros no somos capaces de soportar esos 5 segundos, quiere decir que si nosotros llegamos al conteo y está tan caliente que nosotros solamente llegamos hasta 3, quiere decir de que ese compost o ese bokashi tiene una temperatura superior a los 70 grados. ¿Cómo hacemos para disminuir la temperatura si tiene mucha temperatura? Entonces inmediatamente vamos a dar un volteo. Así con eso lo que vamos a hacer es que lo vamos a airear y vamos a reducir la temperatura. Si nosotros llegamos hasta 5, quiere decir en el conteo 5 segundos, quiere decir de que está en los 60 grados que nosotros necesitamos. Si nosotros llegamos a 10 o a 15, quiere decir de que nuestro bokashi o nuestro compost no han alcanzado ni siquiera los 40 grados de temperatura. Entonces, si no han alcanzado los 40 grados de temperatura, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a alimentar los microorganismos que hay ahí. ¿Cómo los vamos a alimentar? Vamos a hacer un agua de azúcar, un agua de piloncillo y le vamos a aplicar a nuestro compost o a nuestro bokashi, cualquiera de los dos que no tengan la temperatura. El bokashi lo podemos aplicar, el bokashi está en 20 días, 15 o 20 días. Entonces el primer día le vamos a dar 3 vueltas hasta que quede incorporado y lo vamos a dejar así. Luego del primer día, todos los días le vamos a dar 1 o 2 vueltas. Lo vamos a pasar de un contenedor al siguiente contenedor. Y vamos a hacer eso durante 15 o 20 días. Él va a tener un olor agradable. Tiene un olor a fermento que no es desagradable. Incluso dan ganas hasta de comerlo, porque su olor es dulce y su olor es muy agradable. Este lo podemos aplicar, lo podemos mezclar con compost o lo podemos aplicar directamente al suelo. En la elaboración de compost vamos a hacer prácticamente los mismos pasos que en la elaboración de bokashi, solamente cambian los materiales. Vamos a utilizar restos de cosecha o restos de jardinería, vamos a utilizar tierra y residuos de cocina. También vamos a ocupar 2 recipientes con el fin de poder hacer un volteo. Vamos a hacer capas sucesivas, es decir, vamos a poner primero una capa de restos de jardinería, una capa de restos de cocina y una capa de tierra. Vamos a repetir el proceso hasta llenar nuestro contenedor. Vamos a aplicar agua, puede ser agua sola o agua de piloncillo. Ya sabemos cuál es la medida para la humedad de nuestro compost. Para poder que el compost nos quede bien, tenemos que, igual que con el bokashi, tenemos que dar varias vueltas. ¿Con el fin de qué? De que los materiales queden bien incorporados, queden bien revueltos. Esto lo vamos a hacer durante el primer día 2 o 3 veces en el día. Y hasta los 90 días que más o menos demora nuestro compost, nosotros debemos darle una vuelta diaria. El compost lo debemos de tapar. Si vamos a hacer bastante cantidad, nosotros debemos hacerlo en un lugar donde no le dé el agua. Debemos hacer pilas altas para que el compost no se humedezca. El compost debe alcanzar una temperatura de más o menos 75 grados. Luego de los 3 meses, nosotros vamos a obtener una mezcla parecida a esta. Una de las diferencias entre es decir, mierda de animales. Nosotros podemos tener incluso trozos pequeños de árboles y estos se van a descomponer. ¿Cómo se descomponen? Pues por medio de unas bacterias que son extremófilas, es decir, van a alcanzar demasiada temperatura y esas bacterias no se mueren. Entonces se descompone por las altas temperaturas que alcanza. Luego de los 90 días, nuestro compost rebaja la temperatura y pasa a tener esta forma. Incluso podemos ver que está lleno de microorganismos. Así se puede aplicar directamente al suelo. El principal ingrediente que vamos a utilizar para nuestro insecticida orgánico es la ruda, que es la que estamos viendo acá en pantalla. La ruda tiene un ingrediente activo que se llama rutinal. Este ingrediente activo actúa de 2 formas en los insectos. La primera es como un repelente por su fuerte olor y la segunda es que es tóxico por ingestión. El segundo y último ingrediente es la penca sábila o aloe. Este también actúa de 2 maneras. La primera es que funciona como un pegante, fijando el rutinal a la hoja de la planta. Y la segunda es que si le cae a algún insecto de esos que vuelan, pues le pega las alas, lo que hace que ya el insecto no cumpla su función.
Vamos a utilizar unos 2 litros de agua a punto de ebullición, unos 100 gramos de ruda y unos 200 gramos de penca sábila o aloe. Vamos a partir en trozos más pequeños las hojas que tenemos de ruda y las ponemos en un recipiente. También abrimos la penca sábila para sacarle el cristal que tiene adentro. Lo ponemos en el mismo recipiente con la ruda y enseguida le aplicamos el agua a punto de ebullición. Revolvemos bien y dejamos en reposo durante 3 o 4 horas. Luego de las 4 horas vamos a pasar el agua por un filtro para sacar las partículas más grandes y dejar solo el agua. Podemos dejar reposando otras 24 horas y está listo. Lo podemos aplicar en proporción de 2 a 1, es decir, 1 litro de nuestra sustancia por 2 litros de agua. Lo aplicamos ya sea en una bomba de espalda o con un spray. Con esto, adiós gusanos, no tendremos más plagas en nuestro cultivo.